Un millonario ve a su ex con un bebé en el aeropuerto. Días después, ella lo busca entre lágrimas. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. Alejandro se quedó completamente paralizado. Estaba en la terminal del aeropuerto de Florencia, rodeado de viajeros con prisas y maletas por todos lados, pero nada de eso importaba. A pocos metros, vio a Lucía, la mujer que había desaparecido de su vida sin decir nada 3 años atrás. Y no estaba sola. En sus brazos llevaba a un niño pequeño con un abrigo azul que casi le tapaba el rostro. Sintió un nudo en la garganta. No podía ser. Lucía miraba a su alrededor, como si temiera que alguien la descubriera. Cuando sus miradas se cruzaron, todo a su alrededor dejó de existir por un segundo. En su cara vio miedo. Antes de que pudiera reaccionar, ella apartó la vista y empezó a caminar rápido. Lucía intentó gritar, pero el ruido de los anuncios lo cubrió todo. Se abrió paso entre la gente, esquivando maletas y empujando sin pedir permiso. No podía perderla de nuevo. Cuando llegó al lugar donde la vio por última vez, ya no estaba. Se quedó quieto, intentando calmar su respiración. No era su imaginación. Ese niño tenía algo que le hizo temblar. Tenía sus mismos ojos. ¿Otra vez?, preguntó Andrés, su socio y amigo de toda la vida. Alejandro dio un trago largo a su whisky sin contestar de inmediato. Estaban en su ático en Florencia, la ciudad iluminada más allá de los ventanales. La vi, Andrés. En el aeropuerto. ¿Estás seguro? ¿Tú crees que no la reconocería? Era ella, y traía un niño. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el estómago revuelto. Tenía mis ojos, el silencio fue pesado. ¿Estás diciendo que? No lo sé, admitió con la voz ronca, pero no puedo sacármelo de la cabeza. Intentaste hablar con ella, quise hacerlo. Desapareció, como siempre. Andrés se frotó la barba, pensativo. Mira, amigo, si crees que ese niño puede ser tuyo, tienes que averiguarlo. No vas a quedarte esperando que el destino te aclare las cosas. No sé dónde buscarla, reconoció Alejandro con un gesto de desesperación. Vamos, no me vengas con eso. Eres Alejandro Ortega. Si alguien puede encontrar a una persona, eres tú. Esa noche, no pegó un ojo. Pasó horas sentado frente al ordenador, con las notificaciones de correos sin leer acumulándose. Recordó la última vez que la vio. No hubo discusiones previas, nada que le hiciera pensar que algo andaba mal. Solo un mensaje frío. Lo siento. No puedo seguir con esto. Buscó por todas partes. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Y ahora, de repente, regresaba con un niño que llevaba su mirada. Encendió un cigarrillo, algo que solo hacía cuando estaba al límite. No iba a quedarse así. La encontraría. Y esta vez no permitiría que se escapara sin darle respuestas. Te ves fatal, le dijo Andrés al día siguiente, cruzando los brazos mientras lo observaba en la oficina de su empresa de inversiones. No he dormido bien, ya me di cuenta. ¿Tienes algo? Alejandro sacó su móvil y deslizó el dedo sobre la pantalla con impaciencia. He llamado a varios contactos. Nadie sabe nada. ¿Y por qué no vas tú mismo a buscarla? No sé por dónde empezar, pero si ella era de un pueblo al norte de aquí, ¿no? Siempre decías que su familia era de allí. Alejandro se quedó en silencio, recordando. A lo mejor alguien la ha visto. Una amiga, un conocido. ¿Qué pierdes con intentarlo? Nada. No perdía nada. Ese mismo día, tomó su coche y condujo hasta un pequeño pueblo cerca de Milán. El trayecto se le hizo eterno. No dejaba de pensar en el niño. La imagen de sus ojos se le metió en la mente como una astilla imposible de sacar. Si Lucía había tenido un hijo, ¿por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué esconder algo tan importante? Sentía rabia y, a la vez, un miedo sordo a descubrir que se había perdido 3 años de la vida de su propio hijo. Llegó al pueblo al anochecer. Preguntó en cafeterías, librerías y hasta en la universidad local.
Nadie parecía conocerla. Hasta que entró a un restaurante pequeño cerca de la plaza central. Disculpe, ¿conoce a esta mujer?, preguntó a la camarera, mostrándole una foto vieja en su teléfono. La mujer frunció el ceño, pensativa. Creo que la he visto. Viene a veces con su niño. El corazón de Alejandro empezó a latir más fuerte. ¿Sabe dónde vive? No, pero suele venir por las tardes. Pidió un café y se sentó a esperar. Cuando el reloj marcó las 6, la puerta se abrió. Lucía entró, con el mismo abrigo gris que llevaba en el aeropuerto. Caminaba rápido, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la siguiera. El niño, Mateo, iba de su mano. Alejandro se puso de pie justo cuando ella levantó la vista y lo vio. Sus ojos se agrandaron de sorpresa. ¿Qué haces aquí?, susurró, con la voz temblorosa. Podría preguntarte lo mismo. El ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera espeso. Lucía enderezó la espalda, intentando disimular el pánico. No es el momento, me dejaste sin una palabra durante 3 años. Cualquier momento es bueno, no tengo nada que decirte. Alejandro soltó una risa amarga. ¿De verdad? ¿Nada? Señaló con la mirada al niño. Ese niño es mío. Lucía sintió que todo a su alrededor se derrumbaba. El restaurante parecía en silencio absoluto. Tragó saliva y bajó la vista. No aquí, murmuró. ¿Entonces dónde? Porque si no me la topo de casualidad, piensa seguir callando. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se empeñaba en no dejar caer. A mi casa. Alejandro la miró unos segundos, con desconfianza, pero al final asintió. Vamos. El apartamento era pequeño y casi sin muebles. 2 habitaciones con lo justo. Alejandro no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. ¿Has vivido así con mi hijo? Mateo se quedó dormido en el sofá en cuanto llegaron. Alejandro se acercó despacio. ¿Es mío?, preguntó, con la voz rota. Lucía se llevó una mano al estómago. Sí, la palabra quedó suspendida en el aire como un puñal. Alejandro dejó salir un suspiro tan largo que parecía un lamento. Se pasó las manos por la cara y se fue a la ventana. Desde cuando lo sabes, desde el principio, y nunca pensaste en decírmelo. No podía. Se giró con brusquedad. ¿Por qué? Lucía cerró los ojos un instante antes de hablar. Tu madre me obligó a irme. Su cara cambió al escucharla. ¿Qué estás diciendo? Cuando supe que estaba embarazada, quise contártelo. Pero Victoria se me adelantó. Me dijo que ya no te interesaba, que estabas con otra mujer. Alejandro abrió los ojos con incredulidad. Eso es mentira, lo sé. Pero entonces no lo sabía. Y ella me ofreció dinero para que desapareciera. ¿Lo aceptaste? No. Levantó la barbilla con dignidad. Me fui porque me hizo dudar. Me sentí desplazada antes siquiera de poder hablar contigo. Alejandro apretó los puños, con la mirada perdida. No puedo creer que hiciera algo así. Lucía bajó la vista. No esperaba que tú lo creyeras. Hubo un silencio largo que pareció interminable. Necesito un momento, dijo Alejandro caminando hacia la puerta. Alejandro se detuvo, sin darse la vuelta. No me voy a ir. Mateo es mi hijo. No voy a desaparecer. Y salió, dejándola con un nudo en la garganta, rodeada de los años que nadie les iba a devolver y de la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Alejandro caminó sin rumbo por las calles tranquilas del pueblo. La noche caía sobre los tejados antiguos, y las luces de las farolas apenas iluminaban su paso. Sentía que todo lo que creía seguro se desmoronaba. Su madre, Victoria, siempre había sido controladora, pero jamás imaginó que llegaría a tanto como para apartarlo de su hijo. Se apoyó en una pared y cerró los ojos. Mateo. Desde que vio al niño, supo que algo no cuadraba. Y ahora, todo cobraba sentido. Sacó el móvil y marcó el número de Andrés. ¿Ahora qué hiciste?, respondió su amigo, con ese tono entre divertido y preocupado. Tengo un hijo. Hubo un silencio tan largo que pensó que se había cortado la llamada. Dime que es una broma. No lo es. Se llama Mateo. Lucía me lo ocultó, pero no por ella.
Fue por mi madre, Dios. Andrés soltó un suspiro. ¿Qué piensas hacer? Alejandro miró al cielo oscuro. Voy a conocer a mi hijo. Cuando volvió al apartamento, Lucía seguía sentada en el sofá. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada perdida. Al verlo entrar, se tensó. Pensé que no regresarías, murmuró sin levantar la vista. No soy de esos, contestó él, con voz firme. Ella dejó escapar una risa seca. Cuando me fui, no sabía qué clase de hombre eras. Alejandro apretó la mandíbula. Ya no importa. Lo que importa es Mateo, Lucía asintió despacio. Está dormido, quiero verlo, ella dudó, pero al final se levantó y abrió con cuidado la puerta de la habitación. El cuarto era pequeño, iluminado apenas por una lámpara de noche. Mateo dormía abrazado a un peluche viejo, con la respiración tranquila. Alejandro se acercó despacio. Se arrodilló junto a la cama y lo miró de cerca. Cada rasgo, cada expresión diminuta, era un reflejo suyo. Sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía. 3 años. 3 años de no verlo crecer, de no escuchar su risa, de no saber nada de él. Y no iba a perder ni un día más. Se volvió hacia Lucía, susurrando, no pienso perder más tiempo. Ella lo miró con tristeza en los ojos. Lo sé, los días siguientes fueron raros, como caminar sobre hielo que se resquebraja a cada paso. Alejandro decidió quedarse en el pueblo. Encontró un piso pequeño en el centro, modesto pero cómodo. No quería presionar a Lucía ni a Mateo, pero tampoco pensaba alejarse. Al principio, Lucía puso límites claros. Él podía ver al niño, pero siempre con ella presente. Nada de visitas sin avisar, nada de cambios bruscos. Alejandro aceptó todas las condiciones. Sabía que tenía que ganarse su confianza, y sobre todo, la de su hijo. La primera vez que estuvieron a solas, aunque solo fueron unos minutos mientras Lucía preparaba café, Mateo lo miró con curiosidad. ¿Quién eres tú?, preguntó con su voz suave. Alejandro sonrió, nervioso. Soy Alejandro. ¿Eres amigo de mi mamá? Él tragó saliva. Algo así, Mateo ladeó la cabeza, pensativo. Hablas como yo, comentó con toda la seriedad que un niño podía tener. Ah, sí. ¿Y cómo hablas tú, fast y serio?, respondió el niño encogiéndose de hombros. Alejandro soltó una risa. Puede ser que nos parezcamos un poco. El niño lo observó un rato, como si buscara algo en su cara. Vas a venir más veces, si tu mamá me deja. Sí, Mateo lo miró un segundo más y luego asintió con naturalidad. Está bien, Alejandro sintió un calor extraño en el pecho. Era un paso pequeño, pero era el primero. Lucía los miraba desde la puerta con los brazos cruzados. No puedes esperar que todo sea fácil, dijo cuando el niño se quedó dormido. No espero que sea fácil, contestó Alejandro con calma, pero tampoco pienso quedarme al margen. Ella negó con la cabeza, agotada. No entiendes lo complicado que es todo esto. Para él, para mí. Tu vida es otra. Tienes empresas, viajes, compromisos. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y cambiarlo todo? No quiero hacerle daño, replicó él, conteniendo su rabia, pero tampoco puedo hacer como si nada pasara. Lucía se pasó una mano por la cara. No estoy preparada, Alejandro, pues más te vale estarlo, dijo él con voz baja, porque no pienso desaparecer. Ella bajó la mirada. Sabía que hablaba en serio. Los días pasaron con esa tensión flotando entre ellos. Alejandro era paciente. Nunca llegaba sin avisar, nunca forzaba nada. Pero estaba ahí, cada tarde, cada momento que podía. Y poco a poco, Mateo empezó a buscarlo con más confianza. ¿Vas a venir mañana también?, preguntaba al despedirse. Sí, pequeño, respondía Alejandro con una sonrisa. Una tarde, cuando Lucía abrió la puerta, encontró a Alejandro con un balón de fútbol bajo el brazo. ¿Qué es eso?, preguntó ella, desconfiada. Un regalo para Mateo. Quiero pasar tiempo con él de una forma que no le resulte incómoda, ella suspiró. Está bien, pero yo también voy. Mientras caminaban hacia el parque, Lucía iba en silencio. Alejandro notaba su tensión,
pero no dijo nada. Cuando llegaron, Mateo se aferró a su madre al principio. Pero poco a poco se fue soltando. Cuando Alejandro pateó el balón hacia él, el niño empezó a reír y se lanzó a correr tras la pelota. Lucía los observaba desde un banco. Era la primera vez que veía a su hijo jugar con alguien más. Y aunque no quería admitirlo, en el fondo sentía alivio. Cuando Mateo se cansó, Alejandro se sentó a su lado en la hierba. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Lucía, sorprendida. «Por dejarme estar aquí», ella miró a Mateo, que ahora hacía montículos con la tierra. «No lo hago por ti», murmuró, «lo hago por él, lo sé». Pasaron unos minutos en silencio antes de que Lucía suspirara. «¿Qué quieres de esto, Alejandro?». «Quiero ser su padre». Ella cerró los ojos un segundo. «¿Y qué pasa cuando te canses?». «Cuando decidas que esto no encaja en tu vida», él la miró con seriedad. «Entonces dime qué tengo que hacer para demostrarte que no pienso irme». Lucía se quedó callada. No tenía respuesta para eso. Porque en el fondo, una parte de ella quería creerle. Un día, mientras Mateo dormía, Lucía estaba recogiendo unos papeles en la mesa cuando Alejandro habló desde el umbral de la cocina. «¿Cuánto tiempo vas a seguir huyendo?». Ella se tensó. «¿De qué hablas?». «De esto. De lo que hay entre nosotros». «No hay nada», replicó, dándose la vuelta. «No me mientas, Lucía». Ella lo miró, con el corazón latiéndole demasiado rápido. «No podemos». «No después de todo». «¿Por qué no?». «Porque tengo miedo». Alejandro se quedó quieto. «¿Miedo de qué?». «De que un día esto se acabe y Mateo sufra». «Y yo también». Él dio un paso hacia ella, con la voz más tranquila que nunca. «No voy a irme». «Tú dices eso ahora, te lo digo porque es verdad». Lucía tragó saliva, sin poder contestar. Porque una parte de ella quería creerle con todas sus fuerzas. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones que Lucía apenas podía controlar. Cada tarde, Alejandro pasaba por el apartamento o los acompañaba al parque. Mateo se acostumbraba cada vez más a verlo, a su voz, a su manera de hablarle con calma. Y eso era lo que más le aterraba, que todo empezara a sentirse demasiado normal. Una tarde, después de cenar, Mateo estaba en su habitación con sus juguetes. Lucía recogía los platos cuando Alejandro habló sin mirarla. «No quiero que esto sea solo un pleito contra mi madre». Lucía se detuvo, con un plato en la mano. «¿Y qué quieres que sea?». «Quiero que sea nuestra vida. La de los tres». Ella se giró despacio, con los hombros tensos. «No digas eso». «¿Por qué no? ¿Por qué te asusta tanto?». Lucía dejó el plato en el fregadero y respiró hondo. «Porque si te creo y un día decides que no puedes con esto, no solo me vas a romper a mí. También lo vas a romper a él». «No va a pasar», replicó Alejandro sin levantar la voz. «Tú no puedes saber eso». Él dio un paso adelante. «No puedo prometerte que todo será perfecto, pero puedo prometerte que no pienso irme». Lucía lo miró a los ojos. Había algo en su forma de hablar, en su expresión, que hacía que sus barreras se resquebrajaran. Pero no quería. «No todavía». «Alejandro, no sé si puedo». «Entonces dime cómo puedo demostrarte que esto es de verdad». Lucía sintió un nudo en la garganta y prefirió no contestar. Esa noche, cuando Alejandro se fue, Mateo salió de su habitación en pijama. «Mamá, dime, cariño, ¿por qué Alejandro no se queda a dormir nunca?». Lucía se quedó congelada. «Porque vive en otra casa». El niño bajó la mirada. «Es porque no le gusto». Se le rompió el alma. Se agachó para mirarlo a los ojos. «Claro que te quiere. Pero todo es nuevo, y hay que ir poco a poco». Mateo asintió despacio, pero ella sabía que no entendía del todo. Ningún niño de su edad podía comprender algo tan complicado. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano. Lucía abrió la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí tan pronto?». «Quiero llevar a Mateo a desayunar. Solo él y yo». «Si tú estás de acuerdo». Lucía dudó. Nunca los había dejado solos tanto rato. «¿A dónde piensas ir?».
Hay una cafetería en la plaza. No iremos lejos, ella bajó la mirada, insegura. Si no estás cómoda, no pasa nada, añadió Alejandro con calma. Lucía respiró hondo y asintió. Está bien. Pero me llamas si pasa algo, por supuesto. Cuando Mateo se enteró, dio un salto de alegría. ¿De verdad vamos a desayunar tú y yo? Sí, dijo Alejandro, sonriendo, pero tienes que ponerte los zapatos rápido. Lucía los vio salir con un sentimiento que no sabía describir. Era alivio y miedo al mismo tiempo. Mientras caminaban por la calle empedrada, Mateo miraba a Alejandro con esa curiosidad que solo tienen los niños. ¿Por qué no vivías con nosotros antes?, preguntó de pronto. Alejandro respiró despacio antes de contestar. Porque no sabía que existías, ¿y por qué ahora sí? Porque un día te vi y me di cuenta de que eras mi hijo. Mateo pareció procesar la idea un momento. ¿Soy tu hijo? Sí, pequeño. El niño se quedó callado, jugando con la cremallera de su chaqueta. ¿Y tú eres mi papá? Alejandro sintió un cosquilleo en el pecho. Sí, susurró, soy tu papá. Mateo levantó la vista con una sonrisa tímida. Entonces, ¿puedo decirte papá? Alejandro tragó saliva. Claro que puedes. Al volver, Lucía los vio entrar tomados de la mano. Alejandro traía esa expresión de alguien que ha vivido algo importante. Ella lo notó al instante. ¿Todo bien?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Todo perfecto, contestó Alejandro con voz baja. El niño se fue directo a su habitación. Entonces él la miró. Me ha llamado papá. Lucía se quedó sin palabras. ¿Y qué le dijiste? Que podía hacerlo. Ella sintió un temblor en las manos, así que se las apretó contra el pecho. Esto está yendo muy rápido, es un niño. No podemos frenarlo todo el tiempo, lo sé, murmuró ella, pero yo no sé si puedo. Alejandro se acercó despacio. Yo sé que puedes. Solo tienes miedo. No me digas cómo me siento, replicó con voz temblorosa. Te conozco mejor de lo que crees. Lucía negó con la cabeza y dio un paso atrás. No hagas esto, no puedo fingir que no pasa nada entre nosotros, pues tendrás que hacerlo, dijo ella antes de alejarse hacia la cocina. Alejandro no insistió. Sabía que si la presionaba más, solo la haría cerrarse por completo. Unos días después, mientras paseaban por el parque, Lucía sintió un escalofrío. Levantó la vista y vio a Victoria parada a unos metros, mirándola con esa expresión de superioridad que tanto conocía. No. No podía ser. Lucía se quedó helada. Alejandro notó enseguida que algo pasaba. ¿Qué ocurre? Ella, murmuró Lucía con la voz rota, tu madre. Victoria se acercó con paso lento, como si fuera la dueña del lugar. ¡Qué escena tan bonita!, dijo con voz suave y venenosa, la madre abnegada, el niño inocente, el padre arrepentido, casi conmovedor. Lucía, llévate a Mateo, dijo Alejandro en voz baja. No, contestó Victoria, no vengo a armar un espectáculo. Solo quiero hablar, no tienes nada que decirnos, replicó él. Sí que tengo, insistió Victoria, mirando a Lucía, ¿de verdad crees que puedes darle a mi nieto lo que necesita? Lucía sintió ganas de llorar, pero no pensaba darle esa satisfacción. Él no es tuyo, respondió con calma, no tienes ningún derecho sobre él. Victoria alzó una ceja. Tengo más derecho del que crees. Ahora no, dijo Alejandro con un tono helado, no aquí. Victoria sonrió con un gesto frío. Entonces mañana. Te mandaré los detalles, y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se alejó entre la gente. Lucía se quedó temblando. Alejandro le puso una mano en el hombro. No dejes que te afecte, como quieres que no me afecte, murmuró ella, siempre consigue lo que quiere, esta vez no, aseguró él, te lo prometo. Esa noche, cuando Mateo se quedó dormido, Lucía se sentó en el sofá sin moverse. Alejandro estaba de pie, con el ceño fruncido. Mañana voy contigo, dijo él sin dudar. No tienes que hacerlo, si tengo. No pienso dejarte sola frente a ella. Lucía apretó los puños sobre sus rodillas. ¿Y si no podemos detenerla? ¿Y si de verdad nos quita a Mateo? No va a pasar. ¿Y si sí? Insistió con voz quebrada. Alejandro se agachó delante de ella y le tomó las manos.
Entonces lucharemos juntos. Hasta el final, Lucía sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero se las tragó. No podía permitirse derrumbarse. Al día siguiente, Lucía se despertó con un nudo en el estómago. Apenas había dormido unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Victoria quitándole a Mateo, llevándoselo lejos. Cuando Alejandro llegó a recogerla, ella ya estaba vestida, con el abrigo puesto y el bolso en la mano. Él la miró con seriedad. ¿Estás lista? No, pero no importa, murmuró sin mirarlo. Fueron en silencio durante todo el camino hasta un restaurante elegante a las afueras del pueblo. Victoria ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café delante. Al verlos, sonrió con esa calma que siempre la había hecho parecer intocable. ¡Qué puntualidad! Siempre supe que tenías buen carácter, Lucía, dijo con voz suave. No estamos aquí para tus comentarios, contestó Alejandro mientras se sentaba. Victoria alzó una ceja, divertida. ¿Y entonces para qué? Para que digas que quieres y termines con esto de una vez, replicó Lucía, conteniendo las ganas de temblar. La mujer suspiró con fingida lástima. Lo único que quiero es lo mejor para mi nieto, lo que tú quieres es controlarlo todo, soltó Alejandro sin levantar la voz. Victoria clavó sus ojos en él. ¿De verdad crees que puedes darle lo que necesita? ¿Tú? Que siempre has estado más pendiente de tus negocios que de tu vida personal, y aún así voy a luchar por él, dijo Alejandro con frialdad, no voy a dejar que lo conviertas en otro trofeo de tu colección. Lucía respiró despacio. Sabía que la conversación se estaba saliendo de control. Pero ya no podía callar más. Si viniste a amenazarnos, no pierdas tu tiempo, dijo mirando directamente a Victoria. No pienso irme otra vez, la mujer entrecerró los ojos, como si la estudiara. ¿Tú crees que puedes ganarme? Lucía tragó saliva, pero no apartó la vista. No sé si puedo. Pero no pienso rendirme, Victoria apoyó la taza en el platillo con un gesto lento. Este niño merece una vida digna. No un piso diminuto y padres que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo, es nuestro hijo, contestó Alejandro, no tuyo. Hubo un silencio pesado que nadie quiso romper. Hasta que Victoria se inclinó un poco hacia adelante. Les daré un tiempo para reflexionar. Pero si persisten en esta fantasía, tomaré medidas. Lucía sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué medidas?, preguntó con un hilo de voz. Legales, dijo Victoria sin ningún titubeo, y créeme, tengo los recursos para ganar. Alejandro apretó la mandíbula. No me importa cuánto dinero tengas. No pienso dejarte llevártelo. Eso lo decidirá un juez, replicó la mujer mientras se levantaba con elegancia. Les aconsejo que se preparen. Se dio media vuelta y salió del restaurante sin mirar atrás. Lucía se quedó clavada en su silla, con la respiración entrecortada. Alejandro, él le tomó la mano. No va a ganar, dijo con voz firme, te lo prometo, pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si un juez cree que es mejor para Mateo estar con ella? Ningún juez va a separarnos, insistió él, no vamos a rendirnos. Esa tarde, Alejandro se puso en contacto con un despacho de abogados en Milán. Les explicó todo con detalle y pidió que prepararan la mejor defensa posible. Los días siguientes fueron un caos de reuniones, papeles y llamadas. Lucía apenas podía concentrarse en nada. Cada vez que Mateo le preguntaba por qué estaba triste, sentía que se rompía un poco más por dentro. Una noche, después de que el niño se durmiera, Alejandro llegó con una carpeta en la mano. Tenemos que hablar, dijo con voz seria. Lucía se sentó sin fuerzas en el sofá. ¿Qué pasa ahora? Mis abogados creen que es probable que Victoria trate de usar cualquier detalle en tu contra. Que busque pruebas de que no puedes cuidar a Mateo, pero eso no es verdad, murmuró ella. Lo sé. Pero ella no va a jugar limpio. Lucía se cubrió el rostro con las manos. No puedo con esto. Si puedes, contestó él, no estás sola. Ella levantó la vista, con lágrimas contenidas. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? ¿Por qué no puedes hacer tu vida y olvidarte de nosotros? Porque no quiero otra vida. Quiero esta, dijo Alejandro con calma, quiero a Mateo. ¿Y a ti? Lucía negó con la cabeza, agotada.
Yo no sé si puedo con todo esto, entonces apóyate en mí, murmuró él, déjame ayudarte. Ella se quedó en silencio, sin saber qué contestar. Esa madrugada, cuando por fin logró dormir un poco, soñó que Victoria entraba por la puerta y se llevaba a Mateo sin que pudiera hacer nada. Despertó con un grito ahogado y la cara empapada en lágrimas. Pasaron días sin novedades. Hasta que, una tarde, llamaron a la puerta. Lucía abrió y encontró un sobre blanco con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Era una notificación oficial. Victoria había iniciado un proceso legal de custodia. Sintió que las piernas no le respondían. Se dejó caer en la silla más cercana. Alejandro llegó unos minutos después y la encontró con el sobre en la mano. ¿Qué es eso? Lucía no pudo contestar. Solo le tendió el papel. Él lo leyó en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando terminó, levantó la mirada. Está bien, dijo en voz baja, esto no cambia nada. La enfrentaremos, Lucía negó con la cabeza, con lágrimas cayéndole. Ya la perdiste una vez, susurró, ahora nos va a quitar a Mateo. Alejandro se agachó frente a ella y le sostuvo la cara con las manos. Escúchame bien, dijo con voz firme, no voy a permitirlo. No importa lo que tengamos que hacer, pero es tan poderosa, y yo también tengo recursos, insistió, y sobre todo, tengo motivos. Y no hay nada que quiera más que proteger a nuestro hijo. Ella bajó la mirada, con un temblor en los labios. Y si esto termina mal, no va a terminar mal, dijo él sin dudar, confía en mí. Los días siguientes fueron los más largos de su vida. Entre visitas al despacho de abogados, declaraciones y entrevistas con trabajadores sociales, Lucía sentía que su vida entera se reducía a demostrar que era una buena madre. Mateo empezaba a notar que algo pasaba. Una tarde, mientras pintaba en su cuaderno, levantó la vista con su mirada inocente. «Mamá, ¿por qué estás triste siempre?», Lucía contuvo el llanto con un esfuerzo que la dejó sin aire. «No estoy triste, mi amor», mintió. Solo un poco cansada, el niño asintió, pero su expresión no cambió. «Yo no quiero que nadie me lleve lejos», Lucía sintió que el corazón se le partía en dos. «Nadie te va a llevar», prometió mientras lo abrazaba, nadie. Cuando Alejandro llegó esa noche, la encontró sentada en el suelo con Mateo dormido en su regazo. Al mirarla, supo que algo dentro de ella se estaba quebrando. Se acercó y le acarició el cabello. «Esto va a pasar», murmuró, «te lo juro». «Pero no sabemos cómo va a terminar», contestó ella con voz tan baja que casi no se oía. «Solo sé que no pienso rendirme». Lucía levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, le creyó. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra zanahoria. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La audiencia preliminar fue convocada en un juzgado de Milán. El edificio imponía, con sus pasillos interminables y paredes de mármol. Lucía se sentía pequeña mientras caminaba de la mano de Alejandro. Él mantenía el gesto firme, pero su mandíbula tensa lo delataba. Cuando entraron en la sala, Victoria ya estaba allí, acompañada de su abogado. Lucía tragó saliva al verla tan tranquila, como si aquello fuera una reunión más en su agenda. El juez explicó que se abriría un periodo de evaluación para determinar si el entorno de Mateo era estable. Lucía escuchaba todo sin poder procesar cada palabra. Solo pensaba en su hijo, en su carita cuando lo despidieron esa mañana. Al salir, Alejandro se quedó con ella en el vestíbulo. «¿Estás bien?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «No», admitió con un hilo de voz, «siento que todo esto se me va de las manos». «No vamos a perder», afirmó con convicción, «no vamos a dejarla ganar». Lucía levantó la vista, buscando en él un poco de esperanza. ¿Y si el juez cree que ella tiene razón? «Entonces pelearemos más», dijo Alejandro sin titubear. Hasta el final, durante los días siguientes, un trabajador social los visitó varias veces. Revisó la casa, preguntó por los horarios de Mateo, su alimentación, su rutina. Lucía contestaba con voz temblorosa, sintiéndose examinada en cada detalle. Una tarde, cuando la visita terminó, Lucía se desplomó en la silla de la cocina.
Alejandro le sirvió un vaso de agua y se lo puso frente a ella. Estás haciendo todo bien, le dijo con suavidad, no tienes de qué culparte, pero siempre encuentra la forma, susurró Lucía, siempre, no esta vez, aseguró él, esta vez estamos juntos. Lucía lo miró a los ojos. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no te cansas? Alejandro apoyó las manos en la mesa. Porque tú y Mateo son mi vida ahora. Y no pienso volver a perderlos. Ella se quedó sin palabras. A la mañana siguiente, recibió una carta. Era de Victoria. La leyó con manos temblorosas. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Si renuncias a la custodia, puedo asegurarme de que Mateo tenga todo lo que merece. Piénsalo bien. Esto no tiene por qué acabar mal. Lucía sintió la rabia subirle como un incendio. Rompió el papel en pedazos y se lo enseñó a Alejandro cuando llegó. Ya no puedo más, murmuró con voz rota, ya no. Él la abrazó sin decir nada, sujetándola con fuerza como si pudiera mantenerla entera solo con sus brazos. Al día siguiente, Alejandro se presentó en la casa de Victoria sin avisar. Cuando ella abrió la puerta, no pareció sorprendida. ¿Vienes a rogarme que retire la demanda?, preguntó con calma. No, replicó él con frialdad, vengo a decirte que si sigues adelante, voy a contar todo. Voy a sacar a la luz cada mentira que has dicho, cada maniobra que hiciste para apartarme de mi hijo. Victoria arqueó una ceja, impasible. ¿Y crees que eso me asusta? No es miedo lo que busco, dijo él. Es que sepas que esta vez no me voy a quedar callado. Victoria suspiró con desgana. Eres tan impulsivo como tu padre, pero esta vez no vas a salirse con la tuya, aseguró Alejandro, te lo prometo. Cuando se dio la vuelta y se marchó, sintió por primera vez que tal vez ella había entendido que no estaba jugando. Esa noche, mientras Lucía recogía los juguetes de Mateo, él se acercó despacio. Le he dicho que si sigue adelante, no voy a callar más. Ella lo miró sorprendida. Fuiste a verla, sí, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no quería que intentaras detenerme, contestó con calma, ya hemos sufrido suficiente. Lucía se quedó en silencio un momento. Y si ella no se detiene, entonces lucharemos en el juzgado, dijo él, y si hace falta, lucharemos en los medios. Ella dejó los juguetes y se sentó en el sofá, agotada. Y si todo este esfuerzo no sirve de nada, Alejandro se arrodilló frente a ella. Si luchamos juntos, servirá. Aunque solo sea para que Mateo sepa que hicimos todo lo posible, Lucía sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. No dijo nada, pero por primera vez en semanas, dejó que él le tomara la mano. Unos días después, mientras llevaban a Mateo a la escuela, el niño los miró con curiosidad desde el asiento trasero. ¿Por qué discuten siempre?, preguntó con su vocecita. Lucía respiró hondo antes de contestar. No estamos discutiendo, cariño. Solo estamos intentando ponernos de acuerdo. Mateo arrugó la frente. ¿Por qué la abuela Victoria dice que no puedo vivir con ustedes? Alejandro se quedó sin aire por un segundo. Miró a Lucía y vio en su expresión el mismo dolor. La abuela cree cosas diferentes a nosotros, explicó con cuidado, pero no tienes que preocuparte por nada. Tú vas a estar con nosotros, seguro, seguro, afirmó Alejandro con una sonrisa. El niño pareció tranquilizarse, pero Lucía sintió que le ardían los ojos. Esa noche, mientras cenaban, Alejandro se quedó mirándola en silencio. Cuando Mateo se durmió, habló. Necesito que confíes en mí, estoy intentando, murmuró ella, pero cada vez que creo que puedo hacerlo, pasa algo más. Yo tampoco sé cómo acabar con esto de golpe, dijo él con un suspiro, pero sí sé que no pienso rendirme. Lucía desvió la mirada. Si esto sale mal, no sé cómo voy a levantarme otra vez. Alejandro tomó su mano sobre la mesa. Entonces tendrás que dejar que te ayude a levantarte. Ella no contestó. Pero tampoco retiró la mano. El día antes de la siguiente audiencia, Alejandro recibió un mensaje. Era de Victoria. Nos vemos mañana. Será la última vez que te advierta. Cuando le enseñó el móvil a Lucía, ella se quedó mirando la pantalla sin moverse. ¿Qué crees que va a hacer? No importa lo que intente, dijo él, no va a separarnos. Lucía apretó los labios, conteniendo el miedo. Tengo tanto miedo,
Alejandro, confesó con voz rota, no por mí, sino por Mateo. Él se inclinó hacia ella. Yo también tengo miedo. Pero no vamos a dejar que su vida se convierta en otro de los caprichos de mi madre. Lucía cerró los ojos un instante. ¿Qué hacemos si mañana todo se pone peor? Entonces lo enfrentaremos juntos. Ella se quedó en silencio, sosteniéndole la mirada. Por primera vez, sintió que quizá no estaba tan sola. Cuando Mateo se despertó al día siguiente, lo vistieron como cualquier otro día. Pero los dos sabían que nada era normal. Antes de salir, Alejandro se arrodilló frente al niño y le acarició la mejilla. ¿Sabes cuánto te queremos? Mateo sonrió con su inocencia intacta. Mucho, más que a nada en el mundo, dijo Alejandro con voz firme, y nada ni nadie va a cambiar eso. Lucía los miró, sintiendo que algo dentro de ella se encendía. Era pequeño, pero era esperanza. El tribunal estaba lleno de murmullos y pasos que rebotaban contra las paredes altas. Lucía se sentó al lado de Alejandro en la banca de madera. Intentaba no mirar hacia la mesa donde Victoria hablaba con su abogado. Cada vez que la veía tan tranquila, sentía que le faltaba el aire. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Lucía notó que las manos le temblaban. Alejandro le rozó los dedos con los suyos, en un gesto pequeño, pero que le dio un poco de calma. La audiencia empezó con las declaraciones. Victoria expuso su argumento con la misma frialdad que siempre, que ella podía garantizarle a Mateo un futuro seguro, que Lucía no tenía estabilidad económica, que el niño merecía estar en un entorno digno. Lucía apretó los dientes, conteniendo el impulso de interrumpirla. Pero su abogado la sujetó suavemente del brazo, indicándole que no dijera nada. Cuando llegó su turno, respiró hondo antes de hablar. Yo siempre he cuidado de mi hijo, empezó con voz temblorosa, he trabajado, he hecho todo lo posible para que nunca le falte nada. Y aunque no tengamos lujos, Mateo es un niño feliz. El juez asintió con seriedad, tomando notas. Alejandro fue el siguiente. Su señoría, dijo con voz firme, quiero dejar claro que Lucía nunca me negó el derecho de conocer a mi hijo por decisión propia. Mi madre intervino en nuestra relación de una manera que ahora lamento profundamente. Pero eso no significa que Lucía sea una mala madre. Victoria soltó un suspiro, como si todo aquello le pareciera una pérdida de tiempo. Alejandro, intervino el juez, ¿por qué decidió involucrarse ahora? Porque durante años no supe que Mateo existía, contestó con sinceridad, y ahora que lo sé, haré todo lo necesario para estar presente. Lucía sintió un escalofrío. Sabía que cada palabra importaba. Que en ese momento, su futuro dependía de cómo los vieran. La audiencia duró más de 2 horas. Cuando salieron, Lucía sentía que las piernas no la sostenían. Se sentó en un banco del pasillo y respiró hondo. Alejandro se agachó a su lado. Lo hiciste bien, le dijo con suavidad. Muy bien, pero no sé si será suficiente, murmuró ella sin mirarlo. Él puso una mano en su rodilla. Vamos a ganar, aseguró con una convicción que ella envidiaba. Durante los días siguientes, el silencio fue insoportable. Nadie sabía qué decisión tomaría el juez. Lucía apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Mateo llorando mientras se lo llevaban. Una tarde, cuando Alejandro llegó al apartamento, la encontró sentada en el suelo del pasillo, con la mirada perdida. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, sorprendido. No podía estar más tiempo encerrada en el salón, contestó con voz apagada, me siento como si me estuvieran arrancando algo. Alejandro se sentó a su lado sin decir nada. Durante un rato, ninguno habló. Solo se quedaron allí, respirando juntos. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró Lucía al cabo de un rato, que no confío en que esto se solucione. Entonces confía en mí, respondió él con calma, yo no voy a dejar que pierdas a nuestro hijo. Lucía lo miró a los ojos. En ese instante, vio en su mirada algo que no recordaba haber visto antes. Certeza. ¿Por qué no te cansaste de nosotros?, preguntó con un hilo de voz. Habría sido más fácil. Alejandro tomó su mano. Porque los amo, contestó simplemente. A los dos. Lucía cerró los ojos y sintió que todo dentro de ella se removía. El día que llegó la resolución, Lucía no se atrevía a abrir el sobre.
Alejandro se lo quitó de las manos con cuidado. ¿Quieres que lo lea yo? Ella asintió, sin fuerzas para contestar. Alejandro respiró profundo antes de empezar a leer. Sus ojos se movían de un párrafo a otro con rapidez. Lucía quería gritarle que hablara, que dijera algo. Cuando terminó, levantó la vista. Hemos ganado, dijo con voz baja. Lucía no entendió de inmediato. ¿Qué? El juez falló a nuestro favor. Mateo se queda con nosotros, repitió con más claridad. Lucía se llevó una mano a la boca. Sintió que las lágrimas salían sin poder detenerlas. Alejandro se acercó y la abrazó con fuerza. Te lo prometí, murmuró contra su cabello, nadie iba a separarnos, ella no pudo contestar. Solo se aferró a él como si de pronto todo el peso que había estado cargando se hubiera soltado. Esa noche, cuando Mateo dormía, Lucía y Alejandro se quedaron sentados en la cocina. No hablaban. No hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentían miedo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella en voz baja. Ahora, dijo él con una sonrisa cansada, vivimos, Lucía suspiró, apoyando la cabeza en la pared. Tengo tanto miedo de volver a perder esto. No vas a perderlo, contestó él con calma, pero si algún día las cosas se ponen difíciles, volveremos a luchar. Ella lo miró con lágrimas nuevas en los ojos. ¿Y si un día decides que todo esto no es para ti? Alejandro negó con la cabeza. No pienso irme. Esta es mi vida ahora. Y no quiero otra. Lucía bajó la vista. Quiero creerte. Pero me cuesta tanto, entonces te daré el tiempo que necesites, dijo él, no voy a presionarte. Durante varias semanas, todo pareció calmarse. Victoria no volvió a aparecer. Mateo volvió a su rutina. Pero algo había cambiado. Cada vez que Lucía miraba a Alejandro con su hijo, sentía que algo dentro de ella se ablandaba. Una tarde, mientras Alejandro jugaba con Mateo en el parque, Lucía se quedó sentada en un banco. Los observó correr por la hierba, reírse, empujarse con suavidad. Y por primera vez, pensó que tal vez sí merecían una oportunidad. Cuando Alejandro se acercó con Mateo de la mano, Lucía sonrió sin darse cuenta. ¿Te apetece venir a cenar con nosotros?, preguntó con un tono tímido. Alejandro se sorprendió. ¿Estás segura? Sí, contestó ella, creo que podemos intentarlo. Él no dijo nada más. Solo le tomó la mano con cuidado, como si temiera que cambiara de opinión. Aquella noche, la primera cena juntos en casa fue sencilla. No hubo conversaciones complicadas ni silencios tensos. Solo compartieron la mesa mientras Mateo contaba historias sobre su clase y mostraba dibujos llenos de colores. Lucía se sorprendió al notar lo natural que se sentía todo. Cada vez que levantaba la vista y veía a Alejandro reírse con su hijo, una parte de su desconfianza se deshacía un poco más. Después de acostar a Mateo, quedaron los dos en la cocina, recogiendo los platos. Alejandro no dijo nada, pero sus miradas se cruzaban cada tanto, como si ambos estuvieran pensando lo mismo. Gracias, murmuró Lucía, rompiendo el silencio. ¿Por qué?, preguntó él con suavidad. Por no rendirte conmigo. Alejandro se quedó quieto, con un vaso entre las manos. Nunca se me pasó por la cabeza rendirme, contestó con calma. Lucía bajó la mirada. Yo sí pensé muchas veces que esto no tenía futuro, ¿y ahora?, preguntó él, acercándose un poco. Ahora, Lucía respiró hondo, ahora creo que quiero intentarlo. Alejandro soltó despacio el aire que llevaba conteniendo. Entonces vamos despacio, dijo con una sonrisa tranquila, a tu ritmo. Lucía levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía confiar en sus palabras. Pasaron los meses, y la rutina cambió. Alejandro empezó a quedarse algunas noches. No era algo oficial ni planeado, pero poco a poco se volvió natural. Mateo se acostumbró tan rápido que parecía que siempre había sido así. Una tarde de primavera, Lucía y Alejandro estaban sentados en el banco del parque mientras Mateo jugaba en la arena. ¿Sabes?, dijo ella, mirando al niño, pensé que nunca podríamos tener algo que se pareciera a una familia. Yo también lo dudé muchas veces, admitió Alejandro, pero mira dónde estamos. Lucía sonrió con nostalgia.
Nunca pensé que podría ser tan paciente, él se rió bajito. Ni yo, se quedaron en silencio, observando a Mateo. El sol se filtraba entre los árboles y todo parecía más tranquilo de lo que Lucía recordaba en mucho tiempo. ¿Te gustaría que un día viviéramos juntos de verdad?, preguntó Alejandro con voz baja, como si temiera asustarla. Lucía no contestó de inmediato. Cerró los ojos un instante antes de responder. Sí. Pero necesito tiempo, todo el que quieras, dijo él sin dudar, no voy a irme a ninguna parte. Lucía abrió los ojos y lo miró con el corazón latiéndole rápido. No era una promesa vacía. Esta vez, lo creía. Ese verano, organizaron el primer viaje los tres juntos. No era nada lujoso, solo unos días en la costa, cerca de Cinque Terre. Mateo no paraba de preguntar si habría helado de chocolate todos los días. El primer día en la playa, Lucía los vio jugar en la orilla, salpicándose como si no existiera el resto del mundo. Sintió algo que no recordaba desde hacía años: paz. Al anochecer, mientras caminaban los tres por el paseo marítimo, Mateo agarró una mano de cada uno. «Somos una familia ahora, ¿verdad?», preguntó con esa voz clara que siempre la desarmaba. Lucía tragó saliva. Miró a Alejandro, que le sonrió con ternura. «Sí, cariño», contestó ella, acariciándole el cabello, «somos una familia». Mateo se echó a reír y empezó a contarles que cuando fuera mayor sería futbolista y los invitaría a todos sus partidos. Alejandro lo levantó en brazos y le hizo cosquillas hasta que no pudo más de la risa. Aquella noche, cuando Mateo cayó dormido en la cama del hotel, Lucía y Alejandro se quedaron en la terraza, escuchando el sonido del mar. «¿Estás feliz?», preguntó él. Lucía se quedó pensando un momento antes de contestar. «Sí», susurró, «mucho más de lo que creí posible». Él le tomó la mano con cuidado. «Entonces hagamos un trato». «¿Qué trato?». «Que si alguna vez vuelves a dudar de mí, me lo digas. Y que si algún día yo flaqueo, tú me recuerdes por qué estamos aquí». Lucía sonrió con lágrimas contenidas. «De acuerdo», murmuró, «es un trato». Se quedaron allí, mirando el mar iluminado por la luna, mientras la brisa les traía el olor a sal. Por primera vez, todo parecía posible. Un año después, Lucía se encontró a sí misma organizando la fiesta de cumpleaños de Mateo. Había globos, pastel y niños corriendo por toda la casa. Alejandro estaba en la cocina, cortando rebanadas de pastel y bromeando con los invitados. Cuando él la miró y le sonrió desde la distancia, Lucía sintió algo profundo en el pecho. No solo gratitud. Era amor, sin más miedo de admitirlo. Al final de la tarde, cuando todos se fueron y Mateo dormía agotado, Lucía y Alejandro se quedaron en el salón, sentados en el suelo, rodeados de envoltorios de regalos. «¿Sabes qué pensaba hace un año?», dijo ella, rompiendo el silencio. Que si todo esto salía mal, nunca podría volver a confiar en nadie. «¿Y ahora?», preguntó él con curiosidad. «Ahora pienso que nunca había tenido tanta razón para creer en algo», contestó, mirándolo a los ojos, «o en alguien». Alejandro sonrió despacio. «Yo tampoco», murmuró, «gracias por no rendirte». «No fui yo sola», contestó ella, «lo hicimos juntos». Se quedaron un rato sin hablar, solo respirando la misma calma que tanto les había costado conseguir. La noche avanzó, pero ninguno tenía prisa por levantarse. Allí, sentados en el suelo, entendieron que la verdadera familia no es la que nace perfecta, sino la que se elige todos los días. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.